Cuando se va a hablar de los procesos liquidatorios de sociedades, es fundamental tener presente que en la actualidad existe un derecho denominado derecho concursal, y el derecho concursal es aquella disciplina especializada del derecho que tiene como propósito estudiar los procesos mediante los cuales se puede llegar a una etapa de extinción de las sociedades. Desde el punto de vista del derecho concursal, han existido diferentes formas de extinción de las sociedades. Una de ellas, la extinción voluntaria, otra sería la extinción obligatoria, extinción administrativa, y la ley 1429 nos trae un método de extinción de las personas jurídicas. Para este caso sería la extinción privada. El derecho concursal en Colombia tiene unos antecedentes normativos. Uno podría decir que desde el punto de vista del derecho comercial, los antecedentes normativos surgen con el decreto 410 de 1971, denominado Código de Comercio, norma que en 1991 nace como decreto y que a partir de 1971 nace como decreto, y que a partir de 1991, por disposición expresa del constituyente, se prohíbe la creación de códigos vía decreto, dado que sería una intervención del Ejecutivo inapropiada en una disciplina específica del derecho. Podría decirse que la ley 222 de 1995 es la primera ley en Colombia que desde el punto de vista técnico empieza a regular los procesos concursales, dentro de ellos el proceso de liquidación judicial de las sociedades. Y además de eso, la ley 222 construye un proceso de reestructuración, un proceso concordatario, es decir, la ley 222, además de regular los procesos de liquidación judicial, incluye los procesos concordatarios, vale decir, procesos encaminados a que las sociedades no se extingan. Esa ley 222, como muchas leyes en nuestro país, no logró cumplir sus fines o cometidos desde el punto de vista del proceso concordatario, motivo por el cual en 1999 se tiene que crear la ley 550, denominada Ley de Reorganización Empresarial, ley con la cual se busca que los procesos concordatarios regulados por la ley 222 salgan del ordenamiento jurídico y sea la ley 550 entonces la que entre a salvar, digámoslo así, las empresas que estarían potencialmente en procesos de liquidación. Esa ley 550 tiene una vigencia de 7 años en Colombia, y en el año 2006 se crea la ley 1116, ley con la cual se aspira suplir los vacíos jurídicos existentes tanto en los procesos de liquidación judicial como en los procesos de reorganización o procesos concordatarios o concursales. Lastimosamente, cuando la ley sale o entra en vigencia, el superintendente de sociedades, aproximadamente a los 3 o 4 meses, dice lo que siempre ocurre en Colombia: la ley nace muerta porque incorpora un conjunto de procedimientos o requisitos para la reorganización que serían imposibles de cumplir.
Y en el año 2009 y 2010 se crea una comisión encaminada a modificar o reformar la ley de reorganización empresarial. De ahí entonces que surge la ley 1429, que lo explicaré más adelante. Es una norma antitécnica, dado que no comporta un principio constitucional denominado el principio de la unidad de materia legislativa. Ley 222. La ley 222 de 1995, es una ley que construye las modernidades del Estado desde el punto de vista jurídico. Vale decir, la ley 222 de 1995 incluye modernidades dentro de la estructura del derecho comercial en Colombia, lo cual no es una novedad dentro de nuestra estructura jurídica, pues le anteceden normas como la Ley 50 de 1990, Ley 100 del 93, Ley 80, todas normas que posterior a 1991 implican un alto reformismo y por otros contrarreformismo dentro de la estructura jurídica en Colombia. La Ley 222 incorpora la figura jurídica de la empresa unipersonal. Para quienes han estado conmigo en los cursos, hemos planteado que la Ley 222 no fue capaz de hablar de sociedades unipersonales porque el país no estaba en capacidad, digámoslo así, de hablar de eso. Y además de eso, la Ley 222 entonces empieza a hablar del proceso concursal o proceso liquidatorio, y ese proceso concursal o liquidatorio en Colombia pasa a ser un proceso judicial, que implica que el proceso concordatario y proceso liquidatorio en Colombia sea un proceso judicial. Implica que las decisiones dentro del proceso de liquidación en Colombia son tomadas por un tercero superior e independiente de las partes que se encuentran en el conflicto o en el proceso concordatario. La Ley 222 entonces de 1995 llega y dice que existe una unidad de materia en procesos concursales y que el juez competente de las decisiones de los procesos concursales va a ser el juez de circuito para los comerciantes y la superintendencia de sociedades para las sociedades. Anterior a la Ley 222 de 1995 había dispersión en quién era el juez competente para resolver los conflictos, y esa dispersión surge en Colombia porque por mandato del Código de Comercio en Colombia tenía que constituirse o crearse para 1986 y 87 jueces comerciales, y el Estado nunca generó los recursos para la creación de los jueces comerciales. Más adelante entenderán por qué el Estado no genera los recursos para la creación de jueces comerciales, y lo entenderán por qué la Superintendencia de Sociedades pasa a ser el juez encargado de resolver los conflictos en Colombia en materia comercial, específicamente las sociedades. Esa Ley 222 entonces regula dos temas específicos: el proceso de recuperación empresarial y proceso de liquidación. Repito, es un proceso judicial. Y además de eso incorpora el proceso de liquidación obligatoria, entendiendo por este que sustituye el concepto que el Código de Comercio nuestro traía, que era la quiebra. O podríamos decir que son sinónimos, pero técnicamente hoy no hablaríamos entonces, a partir de la Ley 222, como proceso de quiebra, sino que proceso de liquidación obligatoria. Esa Ley 222, además de incorporar la técnica dentro del proceso de liquidación, adiciona la profesionalización del proceso de liquidación, es decir, que el liquidador no podría ser cualquier persona, sino una persona que tuviese conocimientos mínimos sobre procesos liquidatorios. Dentro de los propósitos de la Ley 222, que les he planteado que fueron varios: creación de empresas unipersonales, reforma al Código de Comercio, pero el tema que nos ocupa, que son dos fundamentales, proceso concordatario y proceso de liquidación. Repito, el proceso concordatario es aquel proceso encaminado a que la sociedad no se extinga, mientras que el proceso de liquidatorio es, por el contrario, el proceso encaminado a la extinción de la sociedad. Esa Ley 222 entonces construye una figura que desde el punto de vista jurídico le denominamos el fuero de atracción, y eso implicó que
los procesos de ejecución que tuviesen las personas en proceso de liquidación o en proceso concordatario se suspenderían e irían al juez encargado del concurso. En este caso, Superintendencia de Sociedades o juez del circuito. Me adelanto entonces frente a algo. ¿Por qué el Estado no crea jueces de circuito para 1986? Porque el Estado sabía que el eje central de la economía, o uno de los ejes centrales de la economía, eran las sociedades, y la única forma del Ejecutivo mantener los procesos liquidatorios era apropiarse de una figura constitucional, y es que las superintendencias de sociedades de forma especial pueden ejercer funciones jurisdiccionales. ¿Eso qué genera o qué implica? Implica que en Colombia el juez del concurso liquidatorio no es un juez autónomo e independiente, sino que los jueces del concurso liquidatorio en Colombia es el Poder Ejecutivo en representación de la Superintendencia de Sociedades. De ahí entonces que, lo leeré más adelante, el Banco Mundial, por ejemplo, para el 2006 hace un pronunciamiento donde dice que Colombia, si mantiene los procesos liquidatorios en la Superintendencia de Sociedades, vulnerará un derecho fundamental, que es el derecho al debido proceso, y estará en contravía de principios mundiales en materia del Estado Social de Derecho, como son la independencia judicial. Ley 550. La Ley 550 lo que hace es que incorpora o sustituye la Ley 222 en procesos de reorganización. Dicho de otra forma, la Ley 222 se mantiene como norma encaminada a los procesos liquidatorios, y la Ley 550 pasa a sustituir los procesos concordatarios y se empieza a denominar procesos de reorganización empresarial. Esa Ley 550 tiene una connotación altamente significativa dentro de la estructura colombiana, y es que los procesos de reorganización pasan a ser pactos o acuerdos privados. Dicho de otra forma, la reorganización empresarial es un acuerdo donde yo como sociedad le digo a ustedes como acreedores que definamos un acuerdo cómo les puedo pagar, pero no interfiere el Estado dentro de esa decisión, sino que nosotros decidimos cómo les puedo pagar a ustedes, y el Estado es simplemente un auditor de esos procesos, donde lo hace la superintendencia o las cámaras de comercio. La ley aplica únicamente para comerciantes, entes territoriales y sociedades comerciales. El tema de los entes territoriales fue una figura técnica que utilizó el gobierno, dado que muchos municipios se encontraban, pues no podíamos decir que en proceso de liquidación, pero estaban próximos a liquidarse en términos financieros. Entonces muchos municipios entran en la Ley 550 y lo que hacen es suspender los procesos de ejecución existentes, mientras que el gobierno nacional les permitía obtener recursos para sanear sus finanzas. Esa reorganización empresarial entonces tiene unos fines altruistas, que fueron evitar la extinción de personas jurídicas, en específico sociedades y comerciantes. Y ese fin altruista, digamos que la Ley 550 lo cumplió. Supongo que muchos de ustedes sabrán que muchas de las empresas que estuvieron en Ley 550 hoy son empresas que desde el punto de vista jurídico, financiero y qué sé yo, son viables y han salido, digámoslo así, de esa dificultad que tuvieron en su momento. Esa Ley 550 entonces, repito, regula la reorganización, y paralelo a eso está la Ley 222 que regula procesos de liquidación. En el año 2005 y a mediados del 2006 entonces se sanciona en Colombia la Ley 1116, y la Ley 1116 del 2006 unifica dos conceptos e incorpora un tercero. Primero, unifica los procesos de liquidación judicial
judicial, vale decir, saca del ordenamiento jurídico la ley 222 en procesos de liquidación. Ley 222 de 1995 la saca en procesos de liquidación. Y la ley 550 la saca en procesos de reorganización. Y entonces, en ese orden de ideas, la ley 1116 es la que entra a unificar todo el ordenamiento jurídico de materia concordataria, vale decir reorganización y procesos de liquidación. Y adiciona una figura que es completamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico y fue la figura de insolvencia transfronteriza. La ley 1116 de 2006 en materia de reorganización empresarial nace muerta. ¿Por qué nace muerta? Porque la ley 1116 del año 2006, cuando dice que las empresas que se encuentren en crisis inminente o real, que es una figura nueva, solamente podían entrar en recuperación empresas que se encontraban en términos reales en crisis, la ley 1116 dice, y se pueden prever crisis, dice que solamente podrán entrar, o presupuestos para entrar en reorganización, muchos, pero dentro de estos está, primero, que la sociedad no tenga pendientes pasivos laborales ni parafiscales, que la sociedad no tenga pendiente el pago de impuestos, que la sociedad tenga garantizada la provisión de las pensiones. Por consiguiente, entonces uno podría decir que la ley de reorganización era para empresas viables. Pues una empresa que no tenga pendientes pasivos laborales, que no tenga pasivos parafiscales, que no tenga pasivos tributarios, que no tenga pasivos pensionales y que tenga el día del registro mercantil, es una empresa que desde el punto de vista jurídico es viable. Como la ley nace muerta, la ley 1429 entonces entra dentro de su estructura a redefinir esos procedimientos, y la ley 1429 en materia de reorganización le toca modificar eso y decir, puede entrar en reorganización la empresa que esté debiendo pasivos laborales, fiscales, entre otros. Pero no vamos a hablar de la reorganización. Pasamos, por favor. No, la anterior. Bien, ley 14, anterior. Eso. Con la ley 1116 de 2006 que regula los procesos de liquidación, hay como algunos aspectos por tener en cuenta. Los siguientes: primero, el proceso de liquidación judicial vigente hoy con la ley 1116, es decir, la norma que regula los procesos de liquidación judicial en Colombia es la ley 1116, y la ley que regula los procesos de recuperación empresarial en Colombia igualmente es la ley 1116, que eso quede claro. La ley 222 regula otros aspectos diferentes, empresas unipersonales y algunos aspectos generales sobre las sociedades. Esa ley 1116 entonces dice que una vez inicia el proceso de liquidación se genera la causal de disolución de la personería jurídica, se genera la cesación de los órganos sociales, separación de administradores, terminación de contratos de tracto sucesivo, vale decir, los contratos que perduran en el tiempo por la extinción de la persona jurídica se pueden terminar, pero eso no quiere decir que la terminación de esos contratos se haga bajo justa causa. Dicho de otra forma, los trabajadores tendrán que indemnizarse así la empresa esté en liquidación. ¿Por qué? Porque eso no es una causa imputable al trabajador. Si existen contratos de arrendamiento, habrá que pagar las multas respectivas, entre otros. Un efecto que es natural, pero es muy gravoso dentro del proceso de liquidación con la apertura, es que se genera la cláusula aceleratoria de los créditos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la sociedad tiene unos créditos por pagar a 10, 11, 12 años y en el año 1 entra en causal de disolución, eso quiere decir que los dineros que tenía pendientes por pagar habrá que pagarlos en ese momento de la liquidación, es decir, no perdurarán en el tiempo. Eso sería algo pues natural. Y por último tenemos que el juez del concurso del proceso de liquidación será entonces la Superintendencia de Sociedades, como se los he indicado, es el órgano encargado en materia administrativa de ejercer la función de juez. Ese proceso judicial existente en Colombia en liquidación tiene, diría yo, que unas aristas que generan dificultades, serían las siguientes. El acceso a la justicia en Colombia es un principio gratuito, es decir, uno accede ante un juez bajo el precepto de la gratuidad.
Los procesos de liquidación en materia concursal no son gratuitos. La superintendencia cobra por la prestación de su servicio. De ahí entonces que son procesos altamente onerosos. Pasamos, por favor. Ley 1429. Con la Ley 1429 del 2010 se regulan un conjunto de materias, dentro de ellas partes del proceso de liquidación en Colombia, y como innovación uno podría decir que la Ley 1429 técnicamente pues entra o incluye dos figuras que para mí serían sustanciales. Una de ellas la liquidación privada de las sociedades y la otra el procedimiento de liquidación o adición a la liquidación. Esa Ley 1429 desde el punto de vista jurídico a mí me genera mucho escepticismo, y ese escepticismo lo plantea al principio, lo podría plantear por la falta de unidad de materia de la Ley 1429. Nuestra Constitución, en el artículo 518, plantea que las leyes tienen que tener una unidad de materia, vale decir, deben desarrollar un área del derecho específica. La Ley 1429 hacía el análisis de qué normas o qué aspectos del derecho regula, y me encontré con los siguientes. Regula, 1, la formalización del empleo. Segundo, regula aspectos tributarios, incentivos tributarios en la formalización del empleo. Regula aspectos de saneamiento del registro mercantil. Regula aspectos del derecho laboral en materia de disminución de trámites. Regula aspectos de liquidación de sociedades. Y además de eso, regula aspectos del CISBEN, regula el proceso disciplinario y súmenle a que regula la intermediación laboral. Es decir, eso es un sancocho, eso habla de todo. Yo pensaría que si alguien de forma juiciosa demanda la norma por inconstitucionalidad en materia, seguramente la Corte fácilmente declararía la inconstitucionalidad de la norma, porque repito, habla de mucho. De ahí entonces que yo veo un cierto escepticismo dentro del proceso de liquidación que plantea esta norma. Como me dicen que se acabó el tiempo, les pido 3 minutitos para poder hablar de lo que tenía que hablar. 3 cositas entonces. Primero, la Ley 1429 crea una figura importante de nuestro ordenamiento, y es la liquidación privada. ¿Qué ha de entenderse por la liquidación privada? Es aquella liquidación que hace la sociedad, como su nombre lo dice, de forma privada, y el requisito la liquidación de forma privada es que la sociedad no tenga pasivos externos. Vale decir, ese procedimiento no se aplica en Colombia, porque difícilmente dentro de los procesos liquidatorios una sociedad no tiene pasivos externos. Eso lo ha demostrado la experiencia. Seguramente el legislador nuestro tomó una figura de otro país, pero no tuvo en cuenta que estábamos en Colombia. El otro elemento importante es que esa liquidación privada es un riesgo muy alto desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de sociedades cuya responsabilidad es limitada en su totalidad, como son las sociedades por acciones, dice la norma que en caso de llegarse a advertir que la sociedad se liquida se liquida de forma privada, es decir, sin pasivos externos, y de llegar a existir un acreedor, dice la norma que los socios responderán solidaria e ilimitadamente por esos pasivos externos. Entonces pasa a ser un riesgo muy alto, porque es potencialmente posible que se llegue a generar la existencia de un pasivo externo, y entonces si se ha hecho bajo otro procedimiento, que es el proceso de liquidación voluntario, no privado, entonces se limita la responsabilidad. Pero si se hace bajo el privado, los socios se vuelven solidariamente responsables frente a esos pasivos, lo cual, repito, genera un riesgo muy alto. ¿Por cuánto tiempo los socios son responsables? Por 5 años después de la inscripción en el registro mercantil. Entonces pienso que es una figura que desde el punto de vista jurídico es peligrosa. Pasamos, por favor.
El otro punto era la adjudicación adicional. Es posible que dentro del proceso de liquidación queden activos pendientes, pero que no se contemplaron en el momento de la liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que se dé la extinción de la sociedad, y una vez generada la extinción de la sociedad como consecuencia de la liquidación, lleguen a surgir otros bienes, y esos bienes hay que nuevamente incorporarlos dentro de la liquidación. Hay que llamarse entonces esto el proceso de adjudicación adicional, y trae una figura muy interesante, y es que el liquidador de la sociedad mantendrá por 5 años la competencia para hacer el proceso de liquidación adicional. Dicho de otra forma, el liquidador no es liquidador hasta el día de la extinción, sino por 5 años más. Es una cosa bien extraña, pero lo mantiene la norma. Quiero dejar como planteado lo siguiente, y es que dentro de los procesos concursales en Colombia existen unas dicotomías, vale decir, unas circunstancias en donde se deben hacer análisis no meramente procedimentales, y los voy a plantear. Primero, el proceso de liquidación en Colombia tiene 2 aristas: una, proceso de liquidación privada; 2, proceso de liquidación pública. ¿Eso qué implica? Que si el juez del concurso en Colombia se mantiene en cabeza del Ejecutivo Superintendencia de Sociedades, en Colombia se le van a dar prevalencia a los intereses privados sobre los intereses públicos, que lo regula el artículo 333 de nuestra Constitución. Eso es algo delicado. Segundo, mientras se mantenga como juez del concurso la Superintendencia de Sociedades, se va a generar una dificultad, y es la siguiente: que cuando la persona que se va a liquidar es un comerciante, se mantendrá la independencia porque el juez del concurso va a ser un juez del circuito. Pero cuando son sociedades, no se va a mantener la independencia judicial, porque el juez del concurso será el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República es un juez de la República en materia de liquidación de sociedades. Eso es gravísimo, eso vulnera principios del Estado Social de Derecho. Los procesos liquidatorios no pueden mantener bajo una mirada miope los intereses meramente privados, y deben también mirarse intereses públicos, vale decir, deben mirarse principios como la universalidad. El otro punto es que los procesos de liquidación en Colombia son procesos de única instancia. Eso es muy grave. Es decir, si usted en un proceso de liquidación hace la solicitud de un crédito, no le es reconocido ese crédito, eso implica que usted no tiene el derecho a la doble instancia en Colombia. Es decir, que no hay un segundo que pueda analizar si hubo un error en el juez de primera instancia. Entonces, los procesos en Colombia liquidatorios son procesos de única instancia. Eso es supremamente restrictivo a los intereses generales de los mismos acreedores del concurso. Y por último, quiero plantear es que ¿cuál es la visión, la posición del gobierno? Nosotros tenemos en materia de liquidación 2 posiciones: una posición garantista y una posición eficientista. El eficientismo está planteando es a como dé lugar hay que liquidar en el menor tiempo posible. Y se está dejando de un lado el garantismo, y es que la liquidación se debe hacer con celeridad, pero garantizando los intereses de los acreedores. Porque no podemos entrar a decir que con generarle desventaja a los intereses de los acreedores, entonces están cumpliendo los cometidos de los procesos de liquidación. Por último, planteo lo que decía el Banco Mundial, donde considera entonces que los concursos en cabeza del Ejecutivo en Colombia vulneran el derecho a la independencia, y pues me atrevo a decir que es la primera vez que estoy con alguna idea del Banco Mundial. O sea, es algo bien extraño, que si el Banco Mundial lo dice es por algo. Entonces ahí dejo pues como abierta los interrogantes entre el proceso liquidatorio, y la verdad me faltó la mitad.